Bien, bueno, para los que no me conocen, yo soy la hermana Macarena Molina y hoy día se me asignó la clase del Ven Sígueme de la semana. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Mm, Súper, ¿se ve bien? Sí, Perfecto. Bueno, para los que pudieron estudiar la clase, que espero que hayan sido todos, la clase es desde el capítulo 1 de Mormón hasta el capítulo 6. Y la verdad es que cuando yo leí por primera vez la clase, me asusté un poquito porque la clase habla de muchas guerras y también de mucha iniquidad. Entonces, bueno, quise plasmarlo en el dibujo que ustedes ven en esta pantalla. Y esas eran las circunstancias que Mormón estaba enfrentando. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Mormón, desde que nació hasta el final de su vida, él vivió en un pueblo nefita totalmente corrompido por la maldad? Y además de eso, Mormón tuvo que enfrentar durante toda su vida guerras y rumores de guerra de parte de los lamanitas. Y Mormón jamás pudo experimentar lo que era la justicia o la paz que nosotros a veces hemos sentido durante nuestra vida. Entonces, cuando hice este dibujo, lo hice basado en algunos versículos que me gustaría leerle mientras ustedes observan esta imagen. Estos versículos están en Mormón 1, del 13 al 14, y en Mormón 4, versículo 12, dice: Pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos y cesó la obra de milagros y sanidades debido a la iniquidad del pueblo. Y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de su iniquidad y su incredulidad. Y jamás había habido tan grande iniquidad entre todos los hijos de ley, ni aun entre toda la casa de Israel, según las palabras del Señor, como la que había entre este pueblo. Entonces podemos ver que en realidad Mormón estaba viviendo en una etapa muy oscura del libro de Mormón, la más oscura de todos los nefitas. La escritura la compara incluso con los judíos, es decir, los mismos judíos que habían crucificado a nuestro Salvador estaban por debajo a la maldad y la iniquidad que estaban viviendo estos nefitas, que eran la última generación de nefitas. Y cuando leí esto, me hizo pensar en nosotros, ¿verdad? Y también pude escuchar hoy día en los testimonios como mucho hemos hablado de lo difícil que ha sido este tiempo para nosotros durante la pandemia. Y en momentos durante la pandemia he deseado volver a la normalidad, imagino que ustedes también. Pero si vemos a Mormón, yo lo dibujé como un sol, porque a pesar de sus circunstancias, Mormón jamás tuvo esta como normalidad a la que nosotros llamamos. Me gustaría que alguien pudiese ayudarme leyendo la siguiente cita de nuestro profeta Nelson, la última conferencia. ¿Quién se ofrece? Leo, hermana, Ya, perfecto. hoy en día a menudo escuchamos acerca de una nueva normalidad. Si realmente quieren abrazar una nueva normalidad, les invito a que vuelvan su corazón, mente y alma cada vez más a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Permitan que esa sea su nueva normalidad. Los santos de los últimos días pueden abrazar una nueva normalidad al arrepentirse diariamente, buscando ser cada vez más puros en pensamiento y hechos, ministrando a otros, manteniendo una perspectiva eterna y magnificando sus llamamientos. Mis queridos hermanos y hermanas, vivan cada día para que estén más preparados para conocer a su Hacedor. Entonces tenemos aquí la cita de nuestro profeta actual y tenemos el ejemplo de vida de uno de los profetas que vio nuestros tiempos actuales y que vio esta pandemia y las cosas que nosotros íbamos a enfrentar. Y creo que lo que ellos están tratando de invitarnos es a que nosotros, a pesar de que no tengamos la vieja o nunca tengamos de vuelta la vieja normalidad, podamos adoptar esta normalidad que es el Evangelio de Jesucristo.
Entonces, hermana Claudia, usted misma que nos leyó, me gustaría que pudiese compartirnos qué le ha ayudado a permanecer recta durante este tiempo tan oscuro y tan difícil como ha sido la pandemia. Principalmente, y yo creo que aferrarnos a las enseñanzas y a los mensajes que hemos recibido en este último tiempo por parte de nuestro profeta, de los apóstoles en la conferencia, tanto en la de octubre como en la de abril, a mí personalmente me han permitido acercarme más a mi Salvador y de la misma manera tratar de ser cada día mejor, a esforzarme, a centrarme en el verdadero propósito de estar aquí en la tierra. Siempre hemos sabido que no iba a ser fácil, que vamos a ser probados, que vamos a tener dificultades. Quizás en lo personal yo nunca me imaginé una pandemia de estas magnitudes, con las limitaciones que tenemos en este momento, con las restricciones que tenemos en nuestra vida. La verdad es que no, nunca pasó por mi mente, pero pienso que así como nos ha dicho el profeta, tenemos que atesorar esta nueva normalidad acercándonos más a Jesucristo. Yo creo que es la única manera que nosotros tenemos de poder consolarnos en nuestras penas, de poder acercarnos más a Él y entender con una perspectiva, como dice ahí, eterna, el propósito de estas pruebas por las que estamos pasando. Gracias, hermana Claudia. Entonces, hermana Claudia nos habló de lo importante que era escuchar a nuestros profetas, tanto actuales como los profetas que están en el libro de Mormón, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quisiera compartirnos cómo o qué es lo que le ha ayudado a permanecer rectos en medio de tanta oscuridad. ¿Qué ha sido lo que más les ha ayudado durante este tiempo? Yo puedo. ¿Sí? ¿Habló alguien? Gloria María iba a hablar, pero está muteada. No sé si está hablando. A ver. Ahí sí. Ahí está con Sí. cámara. Falta, todavía estás con mute, Gloria María. Ahí sí. ¿Ahora? Ya. Sí. No, yo creo que el libro de Mormón es fundamental en nuestra vida ahora porque realmente como que aprendemos a conocer y nos acercamos mucho más a Jesucristo y nos da la fortaleza que necesitamos, porque no solamente tenemos una pandemia de una enfermedad, pero tenemos una pandemia moral, en donde los valores están totalmente pisoteados en todo el mundo y que realmente estamos viviendo una época de mucha iniquidad, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Por lo tanto, es cuando más tenemos que aferrarnos a la barra de hierro y al evangelio de las palabras del libro de Mormón, porque esas generaciones que vivieron en esos tiempos pasaron lo que estamos nosotros pasando ahora. Por lo tanto, el libro de Mormón fue escrito para estos días, que son los últimos días que estamos viviendo antes que vuelva Jesucristo, y realmente es una guía para estos días tan difíciles. Sí. Eso. Muchas gracias, hermana Gloria. Mientras la escuchaba, me hizo pensar durante los testimonios, la emoción de los hermanos que pudimos ver hoy día que podían asistir a la iglesia, que antes era algo, ¿verdad?, tan normal para nosotros, vernos entre nosotros, compartir en las reuniones, y que ahora no lo es. Sin embargo, el ejemplo de Mormón de rectitud puede ayudarnos muchísimo durante este tiempo. Cuando él era solo un niño, él escogió ser recto. A los 15 años incluso se le apareció el Señor, y más adelante, aunque quizás Mormón nunca tuvo la oportunidad de ver a grandes grupos de sus hermanos convertirse al Señor, y nunca tuvo ese privilegio o esa oportunidad como muchos de otros profetas en el libro de Mormón, la verdad es que la obra que realizó él ha trascendido a lo largo de los años, y podemos escucharlo en estas dos hermanas, en cómo el libro de Mormón ha beneficiado sus vidas y les ha cambiado el corazón, y les ha ayudado durante este tiempo de adversidad. Y seguirá haciéndolo durante todos los años hasta que venga nuestro Señor nuevamente. Entonces, creo que la invitación de Mormón y de nuestro profeta actual es que adoptemos esta nueva normalidad, incluso si la vieja normalidad nunca vuelve, incluso si el caos sigue aumentando, si hay más rumores de guerra o si hay derramamiento de sangre, si hay oposición, necesitamos adoptar esta normalidad y siempre vamos a poder tener el poder de Dios en nuestra vida.
vamos a ver cuáles fueron las cualidades de Mormón que le ayudaron a permanecer tan firme en tiempos tan oscuros. Necesito a 3 voluntarios que me puedan ayudar con la lectura, si pueden buscar los versículos que están ahí, y puedan compartirnos sus impresiones sobre este joven. ¿Alguien se ofrece para leer el punto 1? Quizás la familia Martínez. Sí. Sí, perfecto. ¿Me pueden ayudar leyendo el punto 1? Sí. Mormón. Ok, dice, y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, entre paréntesis, dice, tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo, y me dijo Amarón, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concerniente a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Amtún, a una colina que se llamará Chim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca y se me prohibió que les predicara, pues he aquí se habían rebelado intencionalmente contra su Dios, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Muy bien, hermana. Entonces, ¿cuáles eran esas cualidades de Mormón que le ayudaron a permanecer fiel en ese tiempo tan oscuro? Bueno, lo que podemos ver acá es que él fue obediente, ¿no? Porque a él le dieron un mandato, ¿no? Y él, durante los años que se le pidió, porque él tenía 10 años, ¿no? Y durante los años que se le pidió que más adelante hiciera tal cosa, durante todo ese tiempo él permaneció fiel y obediente. Inclusive dice que él quiso ir a predicar, ¿no? Y no pudo hacerlo, dice, se le fue cerrada su boca, dice, ¿no? El pueblo en ese momento era un pueblo rebelde, pero lo que yo más puedo destacar aquí es la obediencia de mormones. Ese es una cualidad muy importante en los seres humanos, más en nosotros como miembros de la iglesia. Ser obedientes al Señor, obedientes al profeta, obedientes a los mandamientos. Eso. Sí, muchas gracias, hermana. Quizás su esposo tiene algún otro comentario respecto a los versículos que se leyeron. Sí, claro, gracias. Se ve que el Señor tenía mucha confianza en él. Por lo tanto, uno puede deducir que era una persona fiel, un joven fiel, que era serio, dice la Escritura, y que era obediente, como dijo mi esposa, que guardaba los mandamientos y que estaba dispuesto inclusive a predicar el evangelio, pero no era su tiempo todavía, ¿no? El Señor dijo, espera, espera. Entonces, ese ímpetu de ir adelante, ¿no? En las cosas del Señor. Exacto. Su inclinación a hacer lo correcto, ¿verdad? Y su seriedad no significa que era una persona que quizás a veces lo malinterpretamos y decimos una persona seria es alguien aburrido, alguien... pero la seriedad de Mormón
estaba centrada en el Evangelio. Él estaba tan enfocado en el Evangelio que no le permitía ser igual que las demás personas a su alrededor. Vamos a leer el segundo punto. Muchas gracias, familia Martínez Sanders. ¿Quién me puede ayudar leyendo el segundo punto? Yo leo, hermana. Súper. Y sucedió que en ese mismo año empezó de nuevo a haber guerra entre los nefitas y los lamanitas. Y a pesar de mi juventud, yo era de grande estatura. Por tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres y sus hijos y sus casas y sus hogares. Y mis palabras los impulsaron un tanto a tener vigor, al grado de que no huyeron de los lamanitas, sino que los resistieron osadamente. Perfecto. Hermano René, ¿cuáles son esas cualidades que le ayudan a usted a aprender de Mormón y que le ayudan a enfrentar estos tiempos? Bueno, creo que él tenía liderazgo, primero, ¿cierto? También era valiente y él tenía un gran amor por su pueblo, por tanto los exhortó, ¿cierto? Que fueran, digamos, valientes en defender, ¿cierto? Su patria, su lugar, sus hijos, sus esposas. Creo que él tenía esa cualidad de liderar y de ser un ejemplo para el pueblo. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Principalmente eso, creo que él tenía y era creíble además, ¿cierto? Porque lo nombraron a él que fuera, ¿cierto? Su jefe y su líder. Y lo respetaban mucho por esa valentía. Hermana, es su esposa. ¿Cómo le ha ayudado a usted en medio de esta pandemia esas cualidades de Mormón o tenerlas ustedes con su familia, la valentía de las que habló su esposo? La verdad es que los ejemplos de todos los profetas son importantes, pero los profetas especialmente que han estado en épocas adversas y difíciles, me recuerdo de Noé, por ejemplo, que se subió al arca con sus hijos y sus esposas, de Mormón, que le tocó en esta época, y de Morón, y después que estaba totalmente solo. Me ayuda a comprender que a veces en el mundo solo 8 personas tienen la razón, o solo una persona o 2 personas tienen la razón. Y lo importante, como dice el presidente Nelson, es acercarnos más a Cristo, acercarnos más a Dios. Mormón fue un hombre que ocupó su tiempo, a pesar de estar en esta época adversa, en vivir el Evangelio, porque fue aquel que hizo el resumen de todas las escrituras, las estudió, las leyó, se fortaleció con las escrituras y las resumió, y gracias a él tenemos este libro, que de hecho lleva su nombre. Entonces, en todos los tiempos uno puede hacer lo correcto, pero lo importante es esta reverencia que tenía él, este carácter serio, que como usted dice, no era un carácter serio de andar enojado, sino que era un carácter serio de tomar en serio las cosas de Dios. Eso. Exacto. Muchas Sí. Gracias, familia. Él dice, los exhorté con mucha energía. Así que yo creo que eso es una gran amplitud, digamos, en cuanto a su carácter. Tenía las cosas muy claras. Claro. Por ese motivo lo escogieron como su caudillo, a pesar de que el pueblo no estaba interesado en Dios, veían en él cualidades que podía salvarlos de los lamanitas. Muchas gracias, familia Pidila. Quizás el hermano Fernando Adasme me puede ayudar con Mormón 3 del 1 al 3 y los demás versículos del punto 3. ¿Me escuchó? Parece que no se escucha. Ahí sí. Ahí sí, ¿me escucha? Sí. Ya. Gracias, hermano. Mormón 3, del 1 al 3. Dice, y sucedió que los lamanitas no volvieron de nuevo a la batalla, sino hasta después de haber transcurrido 10 años más.
Y he aquí, yo había ocupado a mi pueblo, los nefitas, en preparar sus tierras y sus armas para el día de la batalla. Y aconteció que el Señor me dijo, clama a este pueblo, arrepentíos y venid a mí, y sed bautizados, y estableced de nuevo mi iglesia, y seréis preservados. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, y no comprendieron que era el Señor el que los había librado, y les había concedido una oportunidad para arrepentirse. Y aquí endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. Y los demás versículos. ¿Continúo? Sí. Ya, el 12. El 12 dice, y aquí yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades, muchas veces los había dirigido a la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe, debido a la dureza de sus corazones. Y 10 veces los he librado de las manos de sus enemigos, y no se han arrepentido de sus pecados. El 17, hermano. Perdón, del 17 después viene... Al 22, sí. 17 al 22 dice, por tanto os escribo a vosotros, gentiles, y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra os halléis a punto de preparados para volver a la tierra de vuestra herencia. Sí, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra, sí, a vosotras, 12 tribus de Israel, que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Y escribo también al resto de este pueblo, que igualmente será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra. Y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Y el Espíritu me manifiesta estas cosas, por lo tanto os escribo a todos vosotros. Y por esta razón os escribo, para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tenga otro testigo, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros, extremos de la tierra, a que arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso, hermano. Hermano, ¿cuáles son sus impresiones al leer esta carta tan íntima de Mormón hacia nosotros y también hacia su pueblo? Bueno, hermana, siempre escuchamos domingo a domingo y en las escrituras personales, en lo que leemos, de que debemos siempre estar preparados para compartir el Evangelio y aprender de él, y de arrepentirnos cada uno de nosotros, como lo dice la Escritura. Eso lo escuchamos a diario, semanal y mensual. Y siempre estamos y sabemos que vamos a ser juzgados, pero también muchas veces descendemos a lugares donde no quisiéramos estar. Y nos equivocamos porque somos humanos y porque a veces también tenemos debilidades. Pero este recordatorio constante que tenemos, sin ninguna duda nos ayuda a mejorar, aunque a veces sea lentamente. Y mientras tengamos ese deseo de aprender, de conocer, siempre es posible mejorar, sin ninguna duda. Eso, hermana, eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, hermano Fernando. Entre las cualidades que más me impresionan de este profeta es su amor. A pesar de que él sabía que estas personas no se iban a arrepentir y no iban a cambiar porque el Señor así se lo había dicho, él dice que él derramaba su alma en oración a Dios a favor de ellos. Y era tal su amor que a pesar de que este pueblo no seguía a Dios, él estaba dispuesto a ser su caudillo. Y también su amor lo invita a advertirnos a nosotros qué es lo que nos espera si nosotros no nos arrepentimos y seguimos el camino de los nefitas.
Entonces creo que este hombre realmente estaba lleno de muchas cualidades y a pesar de ser tan joven, desarrolló estos atributos del Señor. Quisiera volver a una de las escrituras que leímos en un comienzo, para que podamos notar algo pequeño que me llamó la atención mientras lo leía. La escritura dice, y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo, y me dijo Amarón, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Entonces, me impresionan las cualidades de Mormón, pero también me impresiona la percepción espiritual que tenía Amarón. Cuando otros pudieron ver solamente a un niño de 10 años, Amarón vio en Mormón a un futuro profeta y a un guardián de las planchas. Cuando otros pudieron haberlo descartado por su corta edad, Mormón vio la sensatez de este pequeño niño y lo presto para observar y lo enfocado que estaba en las cosas del Señor. Y creo que esta es una invitación para nosotros a enfocarnos en el potencial que tienen nuestros jóvenes, que tienen los niños. Yo realmente agradezco que mis líderes en la iglesia vieron el potencial que yo tenía cuando era niña y vieron ese potencial al punto en que me ministraban, me ayudaban a asistir a la iglesia en momentos en que quizás mi familia se inactivó. Entonces, creo que el ver ese potencial puede influir en la vida de niños de una forma que no imaginamos. ¿Quién me puede ayudar leyendo la cita de la derecha del Elder Canon? Perfecto. ¿Quién puede ayudarme? ¿La leo? Ya, súper. Son los nuevos espíritus para esta dispensación tienen el valor y la determinación de enfrentar al mundo y todos los poderes del maligno, visibles e invisibles, para proclamar el evangelio y mantener la verdad y establecer y edificar a la Sion de nuestro Dios, sin temor a todas las consecuencias. Exactamente, amén. Sí. El potencial que tienen nuestros jóvenes es realmente inmenso. No sé si hay alguno de ustedes que le gustaría compartir alguna experiencia de cómo el ejemplo de jóvenes dignos y rectos ha influido en sus vidas. Si hay algún voluntario, quizás son sus propios hijos, no sé, hay personas que han conocido el evangelio por medio de sus hijos, se han mantenido fiel por ello. ¿Hay alguien que tenga alguna experiencia? Bueno, sí. Como dice aquí, ¿no? Me gusta mucho porque habla acerca de el valor, la determinación de enfrentar al mundo y los poderes del maligno, enfrentar los poderes del maligno que se ven y los que no se ven, ¿no? Y es muy cierto esto, ¿no? Yo pienso que en general todos los jóvenes, ¿no? En esta época se enfrentan a muchas cosas difíciles. Bueno, como preguntaste, Macarena, en forma personal, yo puedo hablar, obviamente, en este caso voy a hablar de mi hija, ¿no? Ella salió de una misión y cuando ella nos cuenta, ¿no? Ella nos cuenta las cosas que uno pasa en la misión, ¿no? Pero en especial mi hija Carito, yo puedo ver lo fuerte, lo valiente, ¿cómo te puedo decir? Como que estaba en todos, ¿no? En todas las cosas que se requería de ella, de su presidente de misión, cuando le pedía algo, cuando le decía que tenía que traducir, cuando le decía que tenía que aún en su poco tiempo que tuvo a los 3 meses, ya ser compañera mayor, y entonces yo puedo ver que en verdad
el valor, la fuerza, el poder de enfrentar, ¿no? Los desafíos. Y eso me hace admirarla, a mi hija. Y como te digo, puedo ver también eso en los jóvenes de la iglesia, sobre todo, que no es fácil, no es fácil hoy día para los jóvenes. Hay muchos jóvenes inactivos, ¿no? Entonces, cuando veo a mi hija y a todos los jóvenes activos hoy día en la iglesia, puedo ver ese valor. Gracias, hermana. En lo personal, yo les hablaba hace algunas semanas cuando tuve la oportunidad de compartir mi discurso sobre mi hermano mayor y cómo me había fortalecido mi testimonio en el templo. Bueno, mi hermano mayor tenía 7 años cuando las misioneras llegaron a nuestro hogar y él estaba jugando fuera de nuestra casa. Y las misioneras compartieron con él un poquito y él invitó a mis papás a escuchar el Evangelio. Y mis papás no tenían ninguna intención de asistir a la iglesia, pero las misioneras, como la capilla estaba solamente en unas calles, le pidieron autorización para llevar a mi hermano a la capilla, a mis padres. Entonces mi hermano comenzó a asistir a la edad de 7 años a la iglesia, muy pequeño. El primer día que él estuvo ahí, y en un montón de oportunidades me han comentado esto los hermanos, él compartió su testimonio sin siquiera haber escuchado antes de Dios. Pero eso ayudó a muchos hermanos y posterior a eso, con el tiempo mi familia comenzó a asistir a la iglesia y al final se bautizaron. Y todo esto comenzó gracias a un niño de 7 años. Un niño de 7 años que sabía que lo que le estaban enseñando era bueno y que tenía quizás la capacidad de sentir y de conocer el espíritu a una edad muy corta como lo fue Mormón. Grandes profetas en las escrituras, tenemos el ejemplo mismo del profeta José Smith, que a la edad de 14 años él pudo ver al Padre Celestial y a Jesucristo. También a Esther, que fue llamada como una mujer joven cuando ella liberó y rescató a su pueblo. Y se dice también que María a la edad de 14 años dio luz a nuestro Salvador. Eh, a los niños realmente se les encomiendan misiones importantes dentro de la iglesia y creo que es nuestra labor como miembros de ella ayudar a estos niños a explotar su potencial y asignarles a ellos oportunidades para poder seguir creciendo dentro del Evangelio. Hay un punto importante que me gustaría que pudiésemos aprender o recordar y que nos enseña Mormón, que hermano Fernando Adás me habló un poquito de ello. Y vamos a leer el Mormón 2 del 10 al 15. Y se lo voy a pedir al hermano Alejandro Palma. ¿Se me puede ayudar con la lectura? Encantado. ¿Cuál? ¿El 10? Del 10 al 15, y me gustaría, hermano, que pudiese hacerlo con estas preguntas en mente. ¿Qué función tiene la aflicción en el arrepentimiento y cuál es la diferencia entre la aflicción para arrepentimiento y el pesar de los condenados? Entonces vamos a leer. Ok, gracias. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel. Pero he aquí, nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo, por tanto, que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, el motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y no veían a Jesús, no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos. Antes bien, maldecían a Dios y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas.
Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí y que él había Día. que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Muy bien, hermano. Si nos puede ayudar con estas preguntas. Ahí, aquí. Ahí está. ¿Qué función tiene la aflicción en el arrepentimiento? Yo creo, hermana, en mi opinión, durante este tiempo, de alguna u otra manera, nos hemos visto afligidos. Hablo por mí. El hecho de que las cosas cambien siempre nos afecta porque uno tiende a acostumbrarse a las cosas y a resolverlas de cierta manera. El trabajar desde la casa ya es un poquito más complicado. El no trabajar o no tener trabajo es peor todavía. Entonces, hay cosas que nos provocan aflicción y que nos hacen arrodillarnos más todavía. Ahora, en cuanto es muy bueno, muy positivo que ocurran aflicciones en este caso. Lo ideal sería que nos arrodilláramos y nos humilláramos, nos arrepintiéramos sin necesidad de tener aflicción. Sin embargo, también llega con aflicción y también es bienvenida porque también nos ayuda a acercarnos a Dios. Y qué bueno, porque a veces vemos su mano o la valoramos mucho más. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la aflicción para arrepentimiento y el pesar de los condenados? Es que en el caso de los que estaban, de los nefitas, que uno tiende a pensar que eran personas más justas, en esta etapa del libro de Mormón, los nefitas eran personas que estaban muy, muy lejanas al Señor, ya tenían un corazón endurecido. Entonces las aflicciones que estaban pasando ya no era para arrepentimiento, sino que era, básicamente era un quejido, pero ya no les importaba. Ni siquiera les importaba a Dios, no querían pensar en Él, solamente estaban luchando por sus vidas y estaban luchando con sus propias fuerzas. Entonces era un sufrimiento de rabia, de ira, donde me imagino que ya no valoraban ni siquiera sus propias vidas, por lo que decía la Escritura. Les daba todo lo mismo, no tenía sentido. Exacto. A veces podemos tener esta confusión, ¿verdad? De que para el arrepentimiento simplemente necesitamos sentirnos mal. Pero lo que causa la diferencia es el propósito. ¿Por qué motivo nos estamos sintiendo mal por algo que hicimos? Y el presidente Spencer W. Kimball lo deja muy claro y él da un ejemplo aquí. Me gustaría si alguien pudiese leerlo. Fabián Muñoz, hermano Fabián Muñoz. Sí, claro, hermana. Gracias, hermano. A ver. A menudo las personas indican que se han arrepentido cuando todo lo que ha hecho es expresar arrepentimiento por un acto incorrecto. Pero el verdadero arrepentimiento está marcado por ese dolor piadoso que cambia, transforma y salva. Lamentar no es suficiente. Quizás el delincuente en el penitenciario, al darse cuenta del alto precio que debe pagar por su insensatez, puede desear no haber cometido el crimen. Eso no es arrepentimiento. El hombre vicioso que está cumpliendo una sentencia por violación puede lamentar mucho haber cometido el delito, pero no se arrepiente si su dura sentencia es la única razón de su dolor. Ese es el dolor del mundo. El hombre verdaderamente arrepentido se arrepiente antes de ser aprendido. Lo lamenta incluso si su secreto nunca se conoce. Él desea hacer enmiendas voluntarias. El arrepentimiento del tipo piadoso significa que uno llega a reconocer el pecado y voluntariamente y sin presión de fuentes externas comienza su transformación. Presidente Spencer W. Kimball. Así es. Tenemos en esta frase, yo creo, la principal diferencia entre lo que es el pesar de los condenados y la tristeza según Dios.
Lo quise poner en esta imagen que está aquí a la izquierda de Salvador. Y la razón es porque el pesar de los condenados deja de lado a Salvador y a Dios. Pero cuando sentimos una tristeza real, la tristeza según Dios, o cuando experimentamos un real arrepentimiento, requiere sí o sí recurrir al Salvador en búsqueda de ayuda y en búsqueda de perdón. Esto era algo que el pueblo nefita no sabía en ese momento. Su dolor era a causa de sus aflicciones, era a causa de la pérdida de sus familiares, pero ellos no tenían el dolor de haber pecado contra el Señor y contra nuestro Padre Celestial. Esto los condujo a que en su última batalla final el pueblo perdiera a más de 230.000 almas y solamente viviesen 24 personas, entre ellos Mormón y su hijo Moroni. Y estas son las últimas palabras del profeta Mormón. Dice: oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a este Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habríais caído. Mas he aquí, habéis caído y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero he aquí habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Oh, si os hubieseis arrepentido antes de que cayera sobre vosotros esta grande destrucción, mas he aquí habéis desaparecido y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo conoce vuestro estado y él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Quisiera que alguien pudiese compartirme sus impresiones de qué es lo que se puede aprender de esta caída histórica de los nefitas, qué es lo que se puede aprender de un momento tan terrible como este, o qué es lo que aprendió durante su estudio. ¿Yo? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí, sí. Ya. Yo creo que es un problema de orgullo, se tiende más a confiar en el brazo de la carne que en Dios mismo y en Jesucristo. Entonces, estamos haciendo las cosas o de repente hacemos las cosas por nosotros mismos, porque debemos luchar por tal y tal cosa, pero no confiamos en el brazo de Dios, en el brazo del Señor, y creemos que nosotros mismos podemos solucionar todas las cosas. Y eso es un problema de orgullo, tenemos que volcarnos totalmente a nuestro Padre Celestial y confiar en Jesucristo y no en el brazo de la carne. Eso. Muchas gracias, hermana. Es una gran lección para nosotros. ¿Sí? Yo tengo una sensación de que muchas veces el gran desafío del libro Mormón siempre es el orgullo en general, que el pueblo vivía por etapas que se humillaban, etapas que el exceso de bendiciones los llevaba al orgullo. Y esto nos lleva a un pensamiento que en la medida que lo mismo puede ocurrir de forma individual, aun cuando uno lleva muchos años dentro de la iglesia, si uno no se vuelca constantemente con el proceso del arrepentimiento, es muy fácil caer en este estado del orgullo. Entonces, es una forma que uno debe constantemente estar meditando en qué estado uno se encuentra, porque así como el pueblo tenía todo el conocimiento, el pueblo nefita en su minuto fue un pueblo maravilloso y llegó a caer, es tan fácil la caída, si es tan simple, no estamos haciendo lo más básico. Y lo básico es como nuestras oraciones personales, pero que sean profundas, mejorar la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, el servicio, volcarnos a lo básico. Y el gran desafío justamente, mientras más conocimientos tengamos, el Señor nos pide más humildad y muchas veces ocurre todo lo opuesto. Entonces como que hay que estar constantemente mirándose y hacer esta introspección en qué estado espiritual uno se encuentra. Muchas gracias, hermana. La hermana nos habló del orgullo que había, en realidad, como dice ella, derrumbó a este pueblo que era escogido por Dios y que podemos verlo también ahora en nuestras vidas.
podemos hacer un análisis. No sé si hay alguien más que quiere compartir qué es lo que pudo aprender de esta histórica caída de los nefitas. Perfecto. ¿Aló? ¿Sí? Es evidente que era un pueblo caído, ¿cierto? Y de acuerdo a la historia, todas las vicisitudes que pasaron por su iniquidad. Sin embargo, quiero destacar a pesar de todo eso, del amor profundo de Mormón hacia su pueblo, ¿no? A pesar de que ellos no escuchaban, a pesar de que ellos no seguían la voluntad del Señor, sin duda, a él no le importó, porque de repente, no sé, otro diría, bueno, no quiere arrepentirse, me voy, ¿no? No quiere arrepentir, no quieren seguir al Señor, no les sigo enseñando, o no hablo, no sé. Sin embargo, él se mantuvo firme hasta el final, ¿no? Demostró su amor de esa manera, ¿no? Y lo dice en este escritor al final, oh bello pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero destacar de él, ¿no? A pesar de dificultades, a pesar de las cosas que pasaban, él demostró que aún así los ama, tal como el Señor ama a todos por igual, ¿no? Muchas gracias, hermano. Me encantó lo que usted comentó sobre el amor. Solo para terminar, quisiera decirles qué fue lo que a mí más me quedó de esta lectura y de lo que causó la caída de este pueblo. Y lo voy a hacer con un pequeño relato. Este hombre es un profesor de filosofía. La historia dice que él en una de sus clases llevó un tarro de mayonesa vacío y lo mostró a su clase. Y luego tomó pelotas de golf y las puso hasta el borde del tarro y les preguntó a sus alumnos si estaba totalmente lleno, a lo que sus alumnos le respondieron que sí. Y él luego tomó algunas piedras un poco más pequeñas y agitó el tarro y las piedras empezaron a tomar su lugar en el tarro que antes había estado vacío. Y les preguntó nuevamente, ¿está totalmente lleno? Y los jóvenes dijeron, claro, ahora sí está lleno. Entonces tomó un poco de arena y la vertió agitando nuevamente el tarro hasta que el tarro completamente se llenó. Y aunque parecía estar lleno y todos los alumnos aseguraban así, sacó 2 tazas de café y las vació en el tarro. Y la arena rápidamente comenzó a absorber este líquido que eran las tazas de café. Y les preguntó si ahora estaba lleno y la respuesta era que sí, estaba lleno porque pusieron las cosas más importantes primero. Y el profeta y capitán Moroni nos habla de eso en el versículo que está a la izquierda. Cuando él trató de animar a su pueblo, un pueblo distinto al que estaba enfrentando Mormón, él hizo el estandarte de la libertad y decía en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, nuestra paz, nuestra esposa y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Pero cuando Mormón trató de animar a su pueblo, en el capítulo 2, dice que les dijo que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres, sus hijas, su casa y sus hogares. Entonces, ¿pueden observar las grandes pelotas de golf que faltan? Estas pelotas eran las más importantes, eran Dios, era la religión, era el evangelio. Y cuando damos lugar a Dios, en lugar de preferencia, todos los demás aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que les corresponde, de lo contrario dejan de tener valor. Quiero invitarles, hermanos, a que ahora que terminamos la clase podamos meditar en qué es lo que nosotros estamos poniendo primero en nuestra vida. ¿Realmente es Dios? Y si no es así, vamos a recordar el versículo que Mormón dice en el que podemos confiar en que nuestro Salvador está esperándonos con sus brazos abiertos. Yo lo he sentido un montón de veces en mi vida. Hablamos del arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no necesariamente puede ser por cosas grandes o por pecados grandes en nuestra vida. A veces es simplemente porque no estamos dando lugar a Dios en nuestra vida, el lugar de prioridad.
Testifico de eso y testifico del amor del Salvador y de este Evangelio precioso. Testifico del libro de Mormón y la influencia poderosa que ha tenido en la vida de ustedes, porque lo he escuchado el día de hoy y también en mi vida, y cómo me ha ayudado a conocer a mi Salvador. Y agradezco también el sacrificio de profetas como Mormón, quienes dieron su vida para que nosotros pudiésemos tenerlo en nuestras manos. Y comparto todo esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y les agradezco, hermano, por haber participado en la clase. Muchas gracias. Entonces, Gracias también. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, adiós. Chao, que estén bien. Gracias, hermana. Chao. Gracias. Gracias. Gracias Macarena. Chao a todos, que estén todos Chao. bien. Gracias, chao. Cuídense. Todos. Gracias.